O sea, renovar nuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que tiene tres características, al menos tres características que nos menciona el apóstol Pablo: buena, agradable y perfecta. Así que el día de hoy quiero hablar un poco sobre esto, sobre la voluntad de Dios, para que entremos en esa renovación del entendimiento, podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Comencemos planteándonos una pregunta. ¿Cómo conceptuamos, qué idea tenemos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Porque yo me he encontrado que hay varias maneras de ver, de visualizar, de entender qué cosa es la voluntad de Dios, de qué estamos hablando. Y quiero plantear dos o tres escenarios sobre la voluntad de Dios, dos o tres ideas de cómo solemos entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, eh, hay gente que entiende la voluntad de Dios como, como si Dios tuviera el absoluto control de las cosas, de todas las cosas, y nada de lo que sucede está fuera de la voluntad de Dios. O dicho de otra manera, todo lo que pasa es voluntad de Dios, bueno o malo, positivo o negativo, bendición o maldición. Todo es voluntad de Dios. Es como si estuviéramos manejados por Dios como si fuéramos marionetas, me lo imagino, y nosotros simplemente estamos en este mundo jugando un papel, un rol, como si estuviéramos actuando una obra de teatro y fuéramos simplemente los muñecos de Dios, o simplemente fuéramos marionetas de Dios. Estamos predestinados, déjenme usar la palabra que a veces se usa mal, predestinados en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues si algo bueno me pasa, pues será voluntad de Dios. Si algo malo me pasa, pues será voluntad de Dios. Esa es una forma de conceptuarlo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ello, porque yo no veo que esto empate con el corazón y el carácter de Dios. Ahora, es una forma de pensar como donde todo lo que pasa Él lo dispone y no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Ok? Eso. Pero le digo, yo en lo personal, yo no comulgo con esa idea. Hay otro concepto, hay otra forma de verlo, y este es quizás más, recurrimos más a ella, sobre todo en ámbitos cristianos. Eh, es ese pensamiento de la voluntad de Dios, cuando lo entendemos como, digo yo, como si camináramos en una cuerda floja, como si la voluntad de Dios fuera un camino muy recto, en el que tan recto y tan estrecho que no tenemos margen de maniobra, ¿sí? Pareciera como que la voluntad de Dios es algo que está en mi responsabilidad hacerlo o cumplirla, como si fuera mi tarea cumplir la voluntad de Dios o hacer que se cumpla. Luego entonces, como yo tengo la responsabilidad, según esta idea, yo tendría la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando no la hago, cuando me equivoco o cuando tomo una decisión equivocada, tengo consecuencias y las cosas salen mal. Eh, cada paso que damos, cuando pensamos de esta manera, cada paso que damos se ve como un grave riesgo de fracasar, de equivocarnos, de traer mal sobre nuestra vida. Y eso nos trae mucho miedo. Por eso encontramos a muchos creyentes, tal vez tú, yo también he creído eso. Y también sé lo que es vivir con ese miedo de equivocarse, de hacer algo que no estaba en la voluntad de Dios y tener fatales consecuencias sobre mi vida, ¿no? Eh, Ahora, a partir de esa idea, de mirar la voluntad de Dios como esa línea recta o
decía yo, esta cuerda floja en el que vamos haciendo como equilibrio y no queremos caernos y vamos ahí trastabillando y con mucho miedo. A partir de eso, se extrapolan algunas ideas, o sea, que nos creamos algunas ideas, ideas que muchas veces nos invaden, que muchas veces abrazamos y las damos por hecho. Por ejemplo, la idea de que si estás en la voluntad de Dios, todo, todo va a salir bien. Pero si no estás en la voluntad de Dios, las cosas van a salir mal. Y esta es una idea que tenemos muchas veces. Y debido a ello, aprendemos o mal aprendemos a medirnos a nosotros mismos en función de cómo nos va en la vida. Por ejemplo, a ver, si las cosas nos salen bien, si las cosas salen como las teníamos pensadas, si vemos que estamos prosperando, si vemos que todos estamos felices y contentos, interpretamos que estoy en la voluntad de Dios. Es decir, soy fiel, soy obediente, soy sensible a Dios, hago lo que Dios me dice. Cuando vemos a una persona que le va bien, tiene buena salud, que tiene prosperidad, que tiene buenos negocios, que tiene buena familia, entonces decimos, ese es obediente a Dios, él es fiel, está en la voluntad de Dios. Pero si las cosas nos salen mal, si tropezamos, si tenemos fracasos, si tenemos enfermedad, si tenemos problemas financieros, si tenemos problemas familiares, o qué sé yo, entonces decimos, algo está mal, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y lo aplicamos al prójimo, cuando vemos a alguien que le está yendo mal, cuando vemos a alguien que enferma, cuando vemos a alguien que tiene un problema conyugal o familiar, decimos, ¿qué estarás haciendo mal? Porque al que le va mal es desobediente, es porque se debe a que es pecador o es rebelde o qué sé yo. Entonces, como consecuencia de este pensamiento, de esta idea, de este concepto de la voluntad de Dios como si fuera la cuerda floja, dijimos, nos encontramos a muchos cristianos que viven con culpa, que viven con vergüenza y con miedo, porque quizás las cosas no les han salido bien. Y se preguntan, siempre vivimos, cuando creemos eso, vivimos con una interrogación aquí arriba, preguntándonos en qué momento me salí de la voluntad de Dios, qué habré hecho mal, en qué momento me caí de la cuerda floja. Esto es lo que nos asalta. Y no sé si sea tu caso, no sé si sea tu caso, pero quiero pensar que sí, que has vivido con culpa, con vergüenza, con miedo de conocer, o miedo de saber si estás o no estás en la voluntad de Dios, porque algo salió mal. Yo quiero decirte que la vida es la vida y sabes que en la vida hay altos y hay bajos, hay valles y hay picos, hay subidas y hay bajadas. A veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal. Y lo que yo quiero decirte es que no, no es una forma de medir si estamos en la voluntad de Dios. Por eso, por eso hoy quiero hablarte de una tercera manera de ver la voluntad de Dios y que, al menos en función de lo que Dios me ha hablado, de mi experiencia, quiero decirte que creo que esto es algo que nos va a traer sanidad y libertad, y esa es mi intención el día de hoy. Y quiero decirte que la voluntad de Dios no es aquello de que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad, que tampoco es caminar en la cuerda floja. Más bien quiero decirte hoy que, y en ese renovación de nuestro entendimiento, porque de eso se trata, de que renovemos nuestro entendimiento y entendamos
y comprobemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, quiero decirte que la voluntad de Dios tiene que ver con libertad y con propósito. Libertad porque tenemos la capacidad de tomar decisiones y propósito porque a final de cuentas los propósitos de Dios siempre se alcanzan, aunque eso es lo maravilloso, aunque nuestras decisiones pudieran no ser las adecuadas, pero Dios se encarga siempre de llevarnos al lugar que Él quiere. Eso es muy interesante. La voluntad de Dios tiene que ver con libertad y con propósito. Y para explicarlo quiero hablar de una pareja muy famosa de la Biblia, una pareja que caminó en la voluntad de Dios, una pareja que caminó en la voluntad de Dios. Pero, a pesar de ello, las cosas no le salieron como esperaban. Qué interesante. Estaban en la voluntad de Dios, pero las cosas parecían no pintar bien, aun cuando al final descubrieron que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo creo, y esta es mi esperanza, que el día de hoy tú puedas identificarte de alguna forma con esta pareja y te puedas quitar un peso de encima. Y que quizás si en tu vida estás experimentando problemas o adversidades, sabes una cosa, eso no significa que no estás en la voluntad de Dios y que no experimentes lo bueno, lo agradable y lo perfecto de su voluntad. ¿De acuerdo? ¿De qué pareja estoy hablando? ¿A qué pareja me refiero? José y María. ¿Sí? No necesitan presentación, ni siquiera necesitas leer la Biblia para saber quiénes son José y María, porque de perdida alguna pastorela, alguna posada o algún nacimiento viste, conociste y supiste quiénes eran José y María. José y María eran, eran unos jóvenes judíos que vivían en un lugar, en un pueblo al norte de Israel, en la zona de Galilea, que se llama Nazaret. Y Nazaret pues era una población pequeña. Ellos vivían allí, eran dos jóvenes solteros, pero comprometidos. Pues estaban desposados, se llamaba, estaban en compromiso, se iban a casar. No se había concretado todavía el matrimonio, pero ya estaban comprometidos. Eh, María debió de haber sido una jovencita de unos 16 años, porque esas eran las edades en las que en aquellos tiempos, en esa cultura, las chicas se casaban. Entonces, más o menos, debió de haber, no creo que haya tenido más de 16 años. Y era una jovencita, virgen, señorita, que estaba por unir su vida con la de José, que también debe de haber sido muy joven. Y resulta que un día María en su casa recibe una visita, la visita de un ángel, el ángel Gabriel, que le trae una noticia impactante, una noticia que la coloca como una de las mujeres más bendecidas y que de hecho el mismo ángel se lo dice porque le dice que es muy favorecida por Dios, le dice que Dios la ha llenado de su gracia y que por esa razón Dios la escogió para que ella sea la madre del Mesías, de Jesús. Ella, por el Espíritu Santo, queda embarazada y en su vientre lleva nada menos que al Hijo de Dios. O sea, miren, estamos hablando de israelitas que han esperado por siglos la venida del Mesías, del Cristo. Es una promesa que está latente y finalmente se cumple en María. María es la portadora de ese ser maravilloso, de ese Hijo del Altísimo. Esto para María fue impactante.
Esto es una bendición enorme. Cualquier mujer en esa cultura, en ese pueblo, en ese tiempo, anhelaría esa bendición. ¿Cómo es que iba a ser mamá? Porque el Espíritu Santo puso a Jesús en su vientre. Ella era virgen. O sea, ella no había tenido una relación íntima, una relación sexual con nadie. Sin embargo, estaba embarazada por el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. O sea, lo que ella está recibiendo del ángel es la revelación de la suprema voluntad de Dios para su vida y para toda la humanidad. Imagínense todo lo que eso significaba. Grandísimo, maravilloso, increíble. Solo que allí comenzamos a ver la voluntad de Dios de una manera un tanto cuanto distinta. Porque lo primero que seguramente María aprendió es que la voluntad de Dios suele ser mal entendida o mal interpretada. Porque lo que para unos es bendición, para María, para otros puede verse como maldición o como pecado. Y es que, a ver, una jovencita de 16 años en medio de esa cultura que era muy machista, muy religiosa, muy recalcitrante. ¿Cómo va María con su papá y su mamá a decirles, papi, mami, ¿qué crees? Te tengo una noticia, estoy embarazada? Y explícales que es del Espíritu Santo, que no se preocupen, que es una bendición de Dios. Por muy romántico que nos lo quiera presentar cualquier religión o cualquier explicación teológica, esto, digo, cualquier papá y mamá saben que esto, si a mí me sale mi hija con que salió embarazada del Espíritu Santo, no tengo ni que explicarles. ¿Cómo le explicas a tu papá y a tu mamá si tú eres María? Y déjate eso, ¿cómo le explicas a tu prometido José? José, ¿qué crees? Todavía no nos casamos, pero ya estoy embarazada. Y no de ti, por supuesto. ¿Cómo, cómo le dices a José? ¿Y cómo lo va a entender José? ¿Y cómo lo va a entender la gente alrededor? Porque les decía yo, es una sociedad muy religiosa y con una presión tremenda. Y ella tiene que enfrentar la presión social por razón de la bendición de Dios. Y queda expuesta al juicio. Quiero decirles que tanto la ley como la tradición judía decía, dictaba, que cuando una pareja estaba comprometida, todavía no se unían, no había relación sexual, pero ella resultaba embarazada, se leía como fornicación, porque naturalmente no hay otra explicación. Nadie piensa en el Espíritu Santo. Entonces, se lee como fornicación y entonces el novio o el marido o el esposo, en este caso José, se da por ofendido. Pues sí, ¿no? Se da por ofendido porque él dice, yo no fui, ¿y con quién te metiste? Y entonces se arma un escándalo. Y él tiene el derecho de exigir que esa afrenta sea borrada o sea pagada. A mí me ofendiste y tú tienes que pagar un precio. ¿Y cómo se paga ese precio? El novio, el esposo, tiene el derecho de exigir que ella sea apedreada. Entonces, José se ve en una disyuntiva muy difícil porque, ¿cómo hace eso? Él no quiere hacerlo y él seguro, José tiene una crisis. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo interpretar el hecho de que María está embarazada?
Él no puede creer que María, porque la conoce, él no puede creer que María se acostó con alguien. Él sabe que él no fue. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque no quiere actuar contra ella. Y lo que él decide es salir por la puerta de atrás y desaparecerse. No exponer la vergüenza, no exponerse él mismo a vergüenza y mejor irse y desaparecer. Y la noche que él está pensando huir, esa noche el ángel le habla en sueños y le dice, no temas recibir a María, porque el hijo que ella lleva es del Espíritu Santo. Y entonces José decide, por esa revelación que tuvo en sueños, recibirla como esposa, a pesar de lo obvio que significaba. Porque volvemos al contexto social, imagínense las burlas, el rechazo de la gente sobre José y María. María le puso el cuerno a José y José aún así la aceptó. O sea, esa era la perspectiva de la gente. Así es como la veía. Por eso les digo, allí María y José también están aprendiendo que la voluntad de Dios no siempre es bien entendida por los demás. Pero hay otras cosas que habrían de entender y de aprender en esta experiencia. Por ejemplo, que la voluntad de Dios suele trastornar nuestros planes. José y María, bueno, finalmente deciden casarse, vivir juntos y hacen planes para vivir en su ciudad, en su pueblo, porque en aquel tiempo las cosas no eran como hoy, que usted dice, bueno, yo voy a vivir en Izúcar o mañana me voy a Atlisco o me voy a Cuautla, me voy a Puebla, al fin y al cabo, pues no está tan lejos. En aquel tiempo las cosas no eran así porque no era tan fácil desplazarse. Entonces, si tú vives en Izúcar, te quedas en Izúcar. Si ellos vivían en Nazaret, se quedaban en Nazaret. Y ellos hacen vida allí y José comienza a formar su nidito y a preparar todo porque van a tener al Hijo de Dios. Entonces, pues hay que prepararle lo mejor, ¿no? Entonces José seguramente está preparando todo para que nazca el hijo que carga a su esposa. Y cuando él tiene todo listo, cuando está preparando, de pronto hay un aviso. El emperador ordena un censo. ¿Y qué tiene de extraño el censo? Que cuando en aquellos tiempos, en Roma, cuando había un censo, para ser censados, para ser contados, la gente tenía que desplazarse a su lugar de origen. Y la familia de José era de Belén. Y Belén era otro pueblo lejos de allí, más o menos unos 150, 120, 150 kilómetros de distancia. Una barbaridad. No había camiones, no había automóviles, no había todo lo que tenemos el día de hoy. 150 kilómetros de distancia. Y ellos que tenían planes en Nazaret tienen que abortar sus planes para ir a Belén. Y hay que andar 150 kilómetros. Señoras, ustedes que son mamás, que saben lo que es un embarazo y lo que es parir un hijo, ¿cómo le caería estando embarazada y tener que viajar? No en automóvil, no en avión, no en camión, a pie tal vez, o como nos la han pintado, en burro, 150 kilómetros. Eso fue horrible, horrible para María y horrible para José porque seguramente tuvo que aguantar el mal humor de María. Pero sus planes se vieron frustrados. Ellos habían planeado las cosas de una manera tranquila en Nazaret y de pronto tienen que irse a otro lugar donde ya no viven, donde no conocen a nadie. A lo mejor la familia de allí, pero ellos no saben nada de allí y tienen que desplazarse a Belén y está a punto de dar a luz. Claro, claro. Ellos debieron haber estado pensando, bueno, si es la voluntad de Dios, María, no te preocupes, seguro que llegando a Belén nos está esperando una comitiva, algo Dios tiene preparado allá y nos va a ir muy bien. Ánimo, María, ya mero llegamos, nos faltan 70 kilómetros. Algo más que debieron haber aprendido. Sabe que la voluntad de Dios
también puede causarnos frustración muchas veces. Porque resulta que ellos llegan a Belén, y ustedes conocen la historia. No hay lugar para ellos en el mesón. No había hoteles, eran mesón. Y no había lugar para ellos en la posada. ¿Y cómo le haces cuando llegas a un pueblo pequeño? Solamente hay un mesón. No hay dónde quedarte. El mesón está lleno. Y no hay un rincón. Ya no digas dónde dormir, dónde dar a luz tu esposa. Olvídate, no existen las clínicas, no existen los hospitales, no existen los sanatorios, no existen las maternidades. Eso no existe. Eso es del tiempo moderno. No había donde pariera María. Y el único lugar donde pudieron llegar por la urgencia, porque seguramente yo me imagino que María ya debe haber tenido 7 centímetros de dilatación, fue un establo, quizás el establo del mesón, y allí, entre vacas, burros, caballos y quizás camellos y no sé qué otros animales, allí María dio a luz. Y eso genera frustración. Digo, cuando mi esposa iba a dar a luz, pues buscamos el mejorcito lugar, la mejor clínica, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero uno busca lo mejorcito. Pero nunca un establo. Y María dio luz a Jesús en un establo. Y eso genera frustración. Y eso te hace sentir muy mal. Eso en la humanidad, en nuestra humanidad, nos humilla. Y luego, imagínate, yo no sé quién atendió el parto, porque no nos... Pero si le tocó a José, pobrecito, porque pues era un muchachito de 17 años quizás, atender un parto y tener al niño así y medio envolverle en unos pañales que por ahí debieron haber sacado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y dónde lo pones? Y el carpintero no pudo hacer una cuna, porque pues por las circunstancias. ¿Y dónde pones a este bebé que está allí, que lo tienes en tus manos y que tú sabes que es el Hijo de Dios? Ese milagro que tienes en las manos, ¿y dónde lo pones? Y el único lugar que había era un pesebre. ¿Qué cosa es un pesebre? Yo viví muchos años pensando que pesebre era la cunita mullida con pajita donde ponen al niño Dios. Pero qué sorpresa saber que un pesebre es la caja donde se pone la comida de los animales, donde las vacas, los burros y los caballos comen. Y tener que hacer a un lado la comida de los animales para acostar allí a este recién nacido que sabes que es el Hijo de Dios. ¿Qué sentimientos te genera hacer eso? Frustración, ya dijimos. Fracaso. Te sientes irresponsable hacia Dios, porque Dios te está dando algo y lo pusiste en un pesebre. Y era para que lo pusieras en un palacio, que lo pusieras en la mejor maternidad, que lo pusieras en el mejor lugar. Y el único lugar que hubo fue un pesebre. ¿Y qué sientes con respecto a la voluntad de Dios? Tal vez sientes que te saliste de la voluntad de Dios, o tal vez sientes que fuiste engañado, que fuiste, no sé, te pusieron en una posición que tú no querías. Te sientes usado. Yo estoy seguro que el ambiente entre José y María no era muy bonito en ese momento. Debió haber estado la cosa candente. José ha de haber dicho, que el Espíritu Santo, ¿cuál? ¿Con quién te metiste? Porque si hubiera sido de Dios, no estaríamos aquí y este niño no estaría en un pesebre. Me engañaste. De haber sido un pleito de aquellos, como usted comprenderá. Y en medio de ese ambiente tenso,
también aprendieron una cosa más sobre la voluntad de Dios. Y esto es definitivo. Aprendieron que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo voy a explicar. Cerca de allí, en el campo, había unos pastores cuidando sus rebaños. Aparentemente no tiene nada que ver con la escena. Y por allá se les aparecen unos ángeles. Aquellos pastores quedan impresionados por el coro de ángeles que canta alabanzas a Dios porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Dónde? Ha nacido el Mesías y lo anuncian ángeles. Y entonces ellos dicen, ¿dónde están? Y el ángel les dice, en Belén lo van a encontrar. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal para encontrar al Hijo de Dios que ha nacido? Donde vean a un bebé acostado en un pesebre, ese es. Un bebé, un recién nacido, acostado en un pesebre. ¿Quién hace eso? ¿Quién es lo suficientemente tonto para acostar un bebé en un pesebre? ¿O qué necesidad debes de tener como para acostar un bebé en un pesebre? Estoy seguro que en ese momento, en toda la tierra, en todo el globo terráqueo, el único bebé que estaba acostado en un pesebre era Jesús. Y ellos corrieron a Belén, establo por establo, hasta encontrar al bebé que estaba acostado en un pesebre, donde encontraron la locura más grande que podía haber. La cosa más rara, más extraña, más bizarra que pudiera haber. Un bebé acostado en un pesebre. Pero lo encontraron. Y ahí estaba. Y era Jesús, y era José, y era María. Imagínense, José y María están acá en el pleito, en la frustración, en la depresión postparto, en toda esta situación, en este ambiente, tirándose el uno al otro, el niño llorando. O sea, ¿qué peor escena podría haber? Cuando de pronto llegan visitas. ¿No te ha pasado que estás en el pleito con tu esposa y de pronto llegan visitas? Ese es el peor momento para recibir visitas. Y llegan unos pastores. ¿Y qué tienen que ver unos pastores ahorita? Aquí es lo que menos necesitamos. Y los pastores dicen, es que allá en el campo unos ángeles se nos aparecieron y nos dijeron que había nacido aquí el Mesías y que estaba acostado en un pesebre y venimos a verlo. En ese instante, todo tuvo sentido para José y para María. En ese momento, todo lo entendieron. En ese momento se dieron cuenta que en todo el proceso, por extraño, frustrante que fuera, Dios había estado siguiéndolos. La mano de Dios había estado con ellos. En su libertad tomaron decisiones, pero al final el propósito de Dios se cumplió. Libertad y propósito. Y allí se dieron cuenta lo que les dije, lo que dijo Pablo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, hombre, esos pastores fueron terapéuticos para José y para María, fueron un alivio. Yo creo que Dios los mandó para que no se mataran, porque si no han llegado los pastores, esos se matan y matan al niño. Benditos pastores. Así es la voluntad de Dios muchas veces. ¿Por qué te estoy platicando esta historia? Porque quiero animarte. Quiero animarte primero a renovar tu entendimiento y a darte cuenta que la forma de pensar en el reino es muy distinta a la de este mundo.
animarte a renovar tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios en tu vida es buena, agradable y perfecta. Que si las cosas no te han salido bien, que si han pasado cosas en tu vida que no estaban planeadas, que a lo mejor no son las mejores, que a lo mejor has vivido crisis, frustración, quizás tragedia, no estás solo. No significa que estés fuera de la voluntad de Dios y que Dios esté con el dedo flamígero sobre ti. ¿Sabes qué? En algún momento, al final de este proceso, vas a descubrir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y este pensamiento tiene que darte esperanza. La vida no nos exime de tiempos difíciles, pero la voluntad de Dios no cambia. Siempre será buena, agradable y perfecta. Así que quiero terminar con esto. Quiero terminar animándote. Quiero terminar enriqueciendo tu vida con esta palabra. No te conformes a la forma de pensar de este mundo. Transfórmate, cambia de forma, renovando tu entendimiento y conocerás, comprobarás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si tú te has sentido con el peso de la culpa, de la frustración, del miedo, porque las cosas no han salido bien en tu casa, en tu caso, y has vivido situaciones difíciles y has pensado que le fallaste a Dios o que Dios te abandonó o que qué sé yo. El día de hoy quiero que te sacudas esa culpa y que recuperes esperanza, que sepas que estás en la voluntad de Dios y que Dios no te ha dejado, que el proceso puede ser complicado y frustrante a veces, sí, y mal entendido, pero que siempre, siempre la voluntad de Dios para tu vida será buena, agradable y perfecta. Déjame orar por ti. Allí donde estás, si estás aquí en la iglesia o si estás en tu casa, vamos a orar. No sé, tal vez quieras ponerte en pie, ponte en pie. O quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos y déjame orar por ti. Padre, quiero extender sobre ellos, sobre cada uno de mis hermanos que en este momento me están viendo, un manto de revelación para que puedan renovar su entendimiento y comprobar que independientemente de las circunstancias que cada uno esté viviendo, la voluntad tuya sobre ellos siempre será buena, agradable y perfecta. Bendigo las vidas de mis hermanos. Bendigo sus vidas. Oro, Señor, para que ellos puedan abrir los ojos y darse cuenta que en todo el proceso tu mano no se ha apartado de ellos. Bendigo sus vidas y sus corazones. Y oro, Señor, para que renueves la esperanza en ellos, independientemente de las circunstancias. Oro, claro, para que el poder de Dios esté en sus vidas, para que esas circunstancias sean transformadas por el poder de Dios, pero sobre todas las cosas, que su ánimo no cambie y que renueve su mente. Bendigo a mis hermanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.